Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar sobre el fenómeno burocrático según Michael Crozier. Michael Crozier es un autor que nos va a ofrecer planteamientos para el análisis organizacional y él va a ofrecer una serie de aportes, primero para el análisis, y también nos va a ofrecer una serie de herramientas que nos van a permitir entender y analizar de manera particular y general el comportamiento de este tipo de organizaciones. En el actual sistema veíamos que el estudio de Crozier se enfoca en cómo se distribuye el poder dentro de una organización, estudiando las estrategias de los actores. Entonces, las relaciones de poder veíamos que buscan ampliar el margen de libertad, y para eso los actores se van a valer de distintas fuentes de poder para poder influenciar a los otros. Según el dominio de la fuente de poder que haga el autor, va a ser su capacidad estratégica, y se pueden obtener posiciones beneficiosas independientemente del cargo y del lugar que los actores ocupan dentro de una organización. Se enmarca así Crozier dentro de la teoría de las organizaciones y manifiesta que en primera instancia los problemas más importantes del fenómeno burocrático se van a asociar al tema de la rutina y a las tensiones que se desarrollan en esos ámbitos. Él pone en su libro un ejemplo muy importante, hace un trabajo sobre una agencia de París. Es una agencia que depende de un ministerio y opera con transacciones directamente con el público. Y él hace un análisis del comportamiento individual de las personas dentro de la organización y concluye que dentro de esta agencia los empleados le van a asignar más importancia a aspectos que hacen a su situación laboral que a la tarea en sí. Él va a decir que les interesa más la estabilidad y el prestigio y no tener problemas con el cumplimiento de sus tareas. Entonces, de esta manera él va a analizar actitudes y reacciones del personal, las relaciones con el personal jerárquico formales, las relaciones de las categorías profesionales en cuanto al prestigio de los cargos y la adaptación de las personas a las situaciones laborales. Las conductas y las actitudes de los individuos van a remitir a las relaciones de poder que hay entre ellos. Entonces, cada grupo va a buscar puntos estratégicos creados a través de distintas fuentes de incertidumbre, y de esta manera quien logre controlar esa zona de incertidumbre va a poder manejar una estrategia que les va a otorgar este poder. En segundo lugar, los grupos cerrados, va a decirnos Crozier, van creando negociaciones para manejar esos grados de incertidumbre, y eso también va a dar lugar a nuevas relaciones de poder. De esta manera, él va a encontrar un sistema burocrático en donde no hay rectificación desde el punto de vista de los planes de actividad. Es decir, lleva a que las personas se adapten y que prioricen su estabilidad. Él va a basar sus estudios en las teorías de Max Weber. Ustedes saben que Max Weber es un clásico dentro de lo que son los estudios sobre burocracia. Y Weber en realidad hace su descripción en la época del surgimiento de los estados modernos, de los estados de nación capitalista, que es a fines del siglo XIX. Es la época en donde Europa entra a la modernidad, hay necesidad de administración pública, hay necesidad de caminos, hay variables nuevas en el sistema económico productivo, hay un sistema político-administrativo y valores religiosos, por supuesto que también. Es así como él va a definir una estructura que se va a adaptar a lo que es una administración compleja. También Max Weber va a definir el concepto de dominación y va a decir que es la capacidad de imponer la voluntad sobre un determinado grupo de personas, es decir, hacer que los demás obedezcan.
Y él va a encontrar tres formas de dominación. Primero, la justificación tradicional, que es la basada en lo heredado, en las tradiciones. La justificación carismática, que es cuando se sigue un líder por lo que representa. Y otra justificación es la basada en la legalidad, en la norma, en la legalidad de quien la ejerce. Y esta última es justamente la que va a generar la burocracia. Debido al creciente número de población sobre la cual el Estado tiene que ejercer su poder y su dominación, surge la burocracia de esta manera como el modo más racional y eficiente de hacerlo. Y él va a distinguir en la burocracia la alta burocracia, que son los funcionarios de Estado, y la baja burocracia, que son los empleados, que es la casta servil del Estado. Bien, y Max Weber va a estudiar la burocracia desde sus características y desde la posición del funcionario. Desde sus características hace referencia a las áreas jurisdiccionales fijas, ordenadas por reglas y por leyes, y que son necesarios para el cumplimiento de los propósitos. Son todas aquellas actividades que están reguladas para cumplir deberes delimitados por reglas. Son esas áreas donde se aplican recursos para el cumplimiento de reglas y deberes. Las características dentro de las estructuras jerárquicas es que son sistemas ordenados. Hay orden donde hay jerarquía. En la administración de las oficinas vamos a ver que hay una preparación experta, una preparación del funcionario. Y respecto a la posición del funcionario, Weber va a decir que la posición es vocación, que requiere una preparación y el ingreso se supone a través de un mérito específico. Es decir, el personal va a seguir una serie de pautas dentro del desarrollo de la estructura y su posición va a garantizar orden jerárquico justamente donde hay una demanda de expertos para su ejercicio. Así, el funcionario es nombrado, recibe una compensación salarial por las funciones que ejerce y esto va a llevar consecuencias a largo plazo, es decir, puede permanecer hasta su vejez y también puede realizar una carrera de servicio jerárquico público con leyes de escalafón y otras condiciones, además de otras condiciones de orden personal o intelectual.